Este video pondrá a prueba tus recuerdos, desbloqueando memorias de tu pasado. Vamos a recorrer cada uno de los 32 estados de México y vas a disfrutar de los trajes típicos más hermosos y de los bailes folclóricos más espectaculares. Pero México es tan diverso que cada estado tiene más de un traje y algunas variantes de diseño, y lo mismo pasa con los bailes típicos. Sí, más de 100 en total. Desde comunidades indígenas hasta regiones con sus propios estilos únicos. Para no hacer un video tan largo, hemos seleccionado uno o máximo dos por estado, pero esto es solo un vistazo de la increíble riqueza cultural del país. Así que, aunque no están todos, los que verán aquí representan lo mejor de cada rincón de México. Empezamos con Aguascalientes, donde cada danza es una explosión de energía que refleja su historia. El traje tiene los siguientes bordados: en los lados de la falda tiene racimos de uvas y en el centro, una pelea de gallos. El olán de la falda tiene bordados los arcos señoriales del Palacio de Gobierno. Oh, la feria de San Marcos, emérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo corredor y los treman con el brazo al sonar de la partida para jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Seguimos con Baja California, donde el sol brilla con fuerza y sus bailes siempre tienen ese toque único. El traje de Flor Cucapá tiene bordadas dos épocas, la del mar y sus productos, incluyendo peces, caracoles y conchas. También presenta una máscara con ojos vacíos, simbolizando a los nómadas bajacalifornianos. Tu valle llegué sin fortuna una vez, y al momento me abriste tus brazos. En la tierra generosa, que de todos te dejas querer. Ahora, nos vamos a Baja California Sur, un lugar donde la cultura se mezcla con el mar y nos regala danzas llenas de vida. El traje es un vestido rojo, que lleva pintada una flor de pitaya, el cual es un cactus que crece en esta región. Nos dirigimos a Campeche, con sus trajes que nos transportan al pasado colonial y sus bailes llenos de elegancia. Llevan bordados flores grandes y pequeñas de cebollas y calabazas, en algunos casos se bordan símbolos representativos del escudo del estado de Campeche o de algunos de sus municipios, como barcos y murallas. En Chiapas, cada puntada cuenta una historia ancestral, y vaya que son historias que no olvidarás. Hilos en colores brillantes o tenues, con figuras bordadas como flores, aves, agua,
maíz y el campo, los bordados están realizados con diferentes técnicas ancestrales que aprenden desde la infancia. El siguiente es Chihuahua, con su fuerte influencia del norte, reflejada en su música y danzas vibrantes. Y su lado más arraigado, el de los rarámuri, agregan a las prendas bordados que reflejan su entorno, diseños florales, de personas, animales, el sol y la luna. A continuación vamos a ver el traje típico de la Ciudad de México. Perdón, perdí el archivo original. Pero tú no te pierdas la oportunidad de ver muchos más videos de Profelino y suscríbete con un solo clic. Ahora sí. En la Ciudad de México nos enfocaremos en la flor más bella del ejido, Xochimilco, donde cada rincón tiene una tradición única y sus bailes son una vibrante mezcla de lo moderno y lo antiguo. Esta tradición busca enaltecer la belleza de la mujer mestiza mexicana. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Soy Elisa Arzola Rosales, originaria del pueblo San Mateo, Xalpa. Me enaltece representar hoy a la flor primorosa. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Flor de loto, yo soy Cempasúchil, la flor de los muertos. ¡Xochimilco! ¡Gracias! Es hora de hablar de Coahuila. Aquí la tradición no tiene límites y sus bailes nos lo demuestran. Es un traje muy alegre y de gran colorido, pues tiene flores y grabados alusivos a la región, o bien, cactáceas propias del lugar, así como franjas sencillas que rematan en holanes del mismo vestido. Pasamos a Colima, un estado pequeño pero lleno de color, que nos deslumbra con sus trajes festivos. El traje lleva principalmente representaciones de la naturaleza, como la flor silvestre, con bordados de las rosas de Castilla y la Virgen de Guadalupe. En Durango, cada baile parece un canto a la vida, una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo. Popularmente conocido como la Adelita, su traje lleva encajes, cuello alto, holana a la cintura y botonadura en la espalda.
Continuamos con el Estado de México, hogar de una rica tradición ancestral. Pero nos vamos a enfocar en la cultura mazahua, que representa la tierra y la cosecha. La falda se adorna con bordados florales y figuras de animales. Ahora vamos a Guanajuato, donde el folclor no solo se baila, se vive. El traje, conocido como la galereña, era un atuendo de trabajo que usaban las mujeres que esperaban a los mineros en las galeras. Seguimos con Guerrero, un estado lleno de pasión, donde la danza refleja todo su poder y fuerza. El traje acateca, sus bordados tardan de 2 a 3 meses acabarlos y considera la flora, la fauna, el día y la noche. El huipil lleva lentejuelas que representan las estrellas en la noche. Nos vamos a Hidalgo, donde los bailes son tan majestuosos como sus paisajes montañosos. Aquí también hay varios trajes típicos, pero hoy veremos este traje, el de la Huasteca, donde el clima es regularmente caluroso y húmedo. La mujer viste regularmente blusa de manta blanca, de cuello cuadrado, adornado con una tira bordada que abarca parte de los hombros en la que se dibujan flores de brillantes colores. En Jalisco, el mariachi y el tequila no son lo único que celebran. El traje de la mujer consta de una falda amplia de tela, llamada popelina. Los colores pueden variar según el estilo del grupo o ballet. También sus bailes son un verdadero espectáculo. Negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje del Pepín.
La siguiente parada es Michoacán, donde el folclore y las tradiciones son una verdadera joya cultural. El traje purépecha, sus colores chillantes y bonitos combinan con los listones de sus trenzas y con las flores de sus blusas y representan la relación de la cultura purépecha con la naturaleza. De ahí nos vamos a Morelos, con sus trajes de colores vibrantes y danzas que nos llenan de energía. El traje típico llamado tetelcingas, de origen olmeca, y que consiste en un huipil y una falda azul gruesa oscura, ceñida en la cintura por una faja roja. Nayarit nos espera con su conexión profunda con la tierra. El traje típico de Nayarit corresponde a la indumentaria de la cultura huichol, sus figuras bordadas son el maíz y venados. En Nuevo León, el folclor se vive con una intensidad que te invita a moverte sin parar. El traje tiene como objetivo honrar a los antiguos pobladores de la región, quienes trabajaban arduamente bajo el sol del norte. Oaxaca no necesita presentación, sus danzas y trajes tradicionales siguen sorprendiendo a todo el mundo. En la Guelaguetza, cada año se reúnen las diferentes regiones, y forma parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen. Oaxaca tiene 8 regiones, cada una con diferentes trajes típicos, pero hoy vamos a mostrarte el traje de Tehuana, que es de los más emblemáticos, tiene lujosos bordados de flores sobre terciopelo que adornan el huipil, y su tradicional falda amplia llamada enagua. Estos trajes reflejan la matriarcal sociedad ismeña y son un símbolo de fortaleza e independencia femenina. Para Frida Kahlo, el tradicional vestido de Tehuana no era solo un objeto que adoptó a su cuerpo para cubrir sus imperfecciones físicas, lo transformó en una declaración ideológica y cultural que fusionó en sí misma hasta convertirlo en su segunda piel.
Puebla, cada paso tiene una historia que contar, una historia llena de color y tradición. El traje de China poblana, su bordado de la falda representa el escudo nacional de México, con un águila que sostiene una serpiente en su boca. El águila simboliza la fuerza y el bien, y en la mitología azteca representa al dios de la guerra, y el sol. Nos dirigimos ahora a Querétaro, donde la elegancia y la tradición se combinan en sus hermosos bailes. Su traje tiene la falda larga, tiene múltiples colores y está acompañada de franjas horizontales. Para brindar contraste, los colores de las franjas pueden ser negros o marrones. Pasamos por Quintana Roo, donde las danzas caribeñas nos envuelven con su ritmo contagiante. El traje regional de Chiclera, su blusa tiene 5 caracoles, que son los que están en el escudo, y en la falda se agregan una estrella de 5 puntas y 3 árboles verdes. Y también tenemos el traje de la chetumaleña, en el centro del pectoral luce una imagen de los mascarones de Counlich, en honor al dios del sol Quini Chao. Ahora, en San Luis Potosí, sus trajes son tan imponentes como las montañas que lo rodean. Esta prenda es representativa de la cultura huasteca, con un diseño llamativo y pintoresco, utilizado por mujeres indígenas Tenec y Náhuatl. El quechquemitl es una prenda triangular con un bordado muy llamativo de varias figuras en punto de cruz. Este tejido puede representar a animales, motivos indígenas y flores. De ahí seguimos con Sinaloa, donde la música y la danza son la columna vertebral de su identidad cultural. Cada color simboliza conceptos de la naturaleza como el agua, la tierra, las montañas y el cielo, además de representar a la vida y la muerte. El estampado hace referencia a los productos agrícolas del estado. Nos vamos a Sonora, un estado con un folclor que celebra la vida con cada paso. Consiste en una blusa con bordados de flores multicolores y una falda de manta, también acompañada con bordados de flores.
Tabasco nos da la bienvenida con danzas que nos sumergen en sus tradiciones llenas de historia. El traje típico tabasqueño de la choca, el que conocemos como de gala, lleva listones de colores azul, amarillo, rojo y verde, desde la rodilla hasta los tobillos. Los mismos representan las 4 regiones folclóricas de Tabasco. En Tamaulipas, la pasión por la danza se refleja en cada uno de sus movimientos y se siente en el aire. El traje de la cuera tamaulipeca simboliza el mestizaje cultural y el orgullo de pertenecer a esta tierra. También trío de guapangueros y muy buenos bailadores. ¡Fuera, Tlaxcala es pequeño en tamaño, pero grande en folclor, con danzas que muestran su riqueza cultural. Representa la montaña Matlalcueytl, arrojando nubes que riegan el campo en luna llena, haciendo brotar flores y un arco iris. Veamos ahora el tradicional traje de Veracruz. No, ese no, en el que salen de blanco y parecen pambazos. Ahora sí, en Veracruz, la danza y la música son una verdadera fiesta de alegría y sabor. El traje de jarocha, el traje típico de Veracruz, se inspiró principalmente en las ropas de las damas que llegaron con los colonos españoles y traían sus ropajes del viejo continente, pero cambiando el color oscuro al claro, por la calor. Ya casi terminamos, pero ahora nos vamos a Yucatán. Este lugar nos cautiva con su impresionante mezcla de culturas y sus bailes nos invitan a movernos desde el primer momento. El terno yucateco es la vestimenta tradicional, que se utiliza exclusivamente en días festivos, bodas, festivales y ceremonias religiosas. Actualmente, y dejando de lado las festividades, el huipil,
Pieza clave del terno, se utiliza coloquialmente como un vestido o blusa para el día a día. Y finalmente, cerramos nuestro recorrido en Zacatecas, donde cada puntada nos cuenta un pedazo de historia. La blusa es una pieza fundamental del traje típico femenino. Generalmente, es de color blanco y está adornada con bordados coloridos de la flora y fauna de la región. Después de este tremendo recorrido, desde el norte hasta el sur, pudiste ver parte de la grandeza de México y conocer un poco más de sus secretos. México tiene más de un traje y más de una danza para dar a conocer, y tiene muchas formas de expresar su cultura. Si quieres saber qué lugares de México tiene un clon en el mundo, te dejo el siguiente video, que estoy casi seguro que lo vas a disfrutar. Si te interesa saber más, quieres dejar tu opinión o solo pasar a saludar, no dudes en dejar tu comentario, que los leo con gusto.